bienvenidos, amigas, amigos, a esta nueva sesión de nuestro espacio de diálogo democrático y participativo, esta vez para analizar el tema del Silala de Sebastián Michel, que es el vocero elegido por la Cancillería para informar sobre el tema del juicio sobre el Silala en La Haya. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Buenas noches a todos. Es muy complicado cuando hablamos del mar, cuando hablamos de relación con Chile y cuando hablamos de cualquier controversia con Chile, porque lo hacemos también desde el dolor. Entonces, cuando lo hacen desde el dolor, hay algunos elementos que no nos dejan encontrar más escenarios. Me tocó ir a armar la información para acompañar la vocería durante la etapa de los alegatos. Y ahí encontré varios elementos que son importantes enriquecer a todo lo que ya dijo Gustavo, que en grueso coincido, y a un par de puntos donde creo que no es, que hay que dejar ahí las cosas con la claridad necesaria. Primero, Bolivia no va a cambiar económicamente, la soberanía no se va a alterar, no va a haber desertificaciones, no vamos a tener hambruna, no se va a caer la agricultura, no vamos a perder canales de riego, no vamos a perder nada. Básicamente era tan sencillo porque es una controversia muy pequeña sobre uso de aguas. Pero eso toma una nueva categoría porque, como les decía de un principio, lo hacemos desde el dolor. Y todos tenemos derecho a sentir dolor en la historia. ¿Cómo comienza esta concesión? Es importante también tenerla dentro de un conversatorio. La línea férrea tenía la intención de extraer con mayor eficiencia mineral de la mina de Huanchaca hacia el puerto de Antofagasta. Una ruta que todos conocemos muy bien. Y para las máquinas necesitaban agua. Ese era el único uso que necesitaban para hacerlo. La mina de Huanchaca, del presidente Aniceto Arce, un hombre con mucha influencia en la parte final del siglo XIX, por consiguiente también a inicios del XX. Y se da la concesión desde la prefectura de Potosí sin tiempo y sin monto. Eso es importante para lo que va a venir todavía en lo que viene, que es la deuda histórica y son los conflictos regionales con Potosí. No es momento ahí para valorar porque tenía sus cosas positivas para el país, sus cosas negativas para el país. En esta mina y durante este empresario cambia la estructura minera del país, de esa estructura de minería básicamente esclava a una estructura industrial tecnificada, y obviamente el tren era parte de eso, ¿no? De nada te servía haber industrializado la explotación minera si no tenías una capacidad similar de transportarlo. Eso tiene que ver con una lógica de acumulación y de industria y de progreso propia de inicios del siglo XX y lo que se necesitaba. Durante todo ese tiempo, desde 1904, cuando están los mapas adjuntos al Tratado de Paz de 1904, se menciona Río Silala. Cuando se concesiona el uso de las aguas, se concesionan aguas del río Silala. Cuando se reclama a mediados del siglo XX el cambio de uso de maquinaria a minería y a consumo humano, se reclama por el cambio de uso de aguas del río Silala. Cuando el periódico El Diario anuncia desvío de aguas, anuncia desvío de aguas del río Silala. Y finalmente cuando se arma una comisión, que es el año 96, que es un poco el último momento donde hay una posición razonable, es cuando el canciller Araníbar visita la zona con un grupo parlamentario. Y muy a su estilo, muy sutil, él plantea las cosas básicamente como en forma son, ¿no? Él dice que aguas fósiles de un manantial
que tenían un curso natural aguas abajo, no le llama Chile, pero le llama aguas abajo, ha sido artificialmente enriquecido con las canalizaciones, ¿no? Con eso vuelve, con ese informe, y ese es un informe que en su momento le pudieron haber ocasionado críticas, creo que no pasó a mayores, pero que es la última vez que reconoce que hay un curso natural aguas abajo. Llega un informe de los que hemos encontrado, es posible que exista más información, en Cancillería no cursaba, un informe que sale el año 97, que lo hace un especialista que te dice que el manantial es solamente manantial y que el curso de aguas es básicamente producto de la canalización y que sin la canalización eso se hubiera quedado ahí encerrado para siempre o se hubiera evaporado, o se hubiera subsumido, pero que no hubiera corrido a ningún lugar. Acto siguiente, la prefectura termina la concesión con la empresa, pero para volverlo un tema de Estado, y ese es el momento en que se vuelve el tema de Estado, por eso es importante este año, entre el 97 y el 2000, es importante porque deja de ser un tema civil entre la prefectura y la empresa, y se vuelve un tema entre estados. Es en ese periodo entre el 97 y el 2002, cuando Bolivia decide revocar la concesión y reclamar que el uso de esa agua es un agua desviada en su totalidad. Ahí sale normativa, salen decretos, salen resoluciones camarales en las que se prohíbe a cualquier entidad pública denominarle río o curso natural y se empieza a llamar manantial. O sea, desde la concesión en 1908 hasta el año 97, siempre se le denominó río y comienza a prohibirse el término y a cambiarse los mapas. Se da una instrucción al Instituto Geográfico Militar, a la cartografía, a los territorios, de que eso tiene que llamarse manantial. Poquito tiempo después, y este es otro dato importante, la Superintendencia de Agua decide concesionar, decide dar en concesión las aguas del Silala, ya en ese entonces del manantial. Se inscriben varias empresas para comprar el pliego, pero al final llegan a la recta de la licitación, básicamente dos empresas. Uno, la Suez, la transnacional de agua quizá más importante, con mayor capacidad financiera, con mayor conocimiento técnico en cuanto a agua, y una empresa nacional llamada Ductec, que tenía un giro básicamente de tubos Berman, ese es el giro normal de la empresa, y la va a disputar con la Suez. La Suez en ese momento tenía presencia en La Paz, en Cochabamba, en gran parte de Buenos Aires, en Santiago, en varias partes de América Latina y el mundo, pero pierde la concesión con Ductec, que ofrece $1.200.000 anuales al Estado a cambio de la concesión. Creo que era un poco más de lo que ofrecía Suez, y la empresa aparentemente tenía conocimiento de que ya había un acuerdo entre Suez y las empresas de agua en Chile, tanto para minería como para el consumo humano, para pagar una cifra parecida, pero mensual, para el uso de aguas. Y es ahí donde comienza nuevamente un problema. Por eso es importante ubicar el centro de los conflictos entre el 97 y el 2002, con 4 elementos. Primero, es ahí donde cambia de nombre, donde ya no se llama río y se llama manantial solamente. Segundo, donde se vuelve un tema de Estado, deja de ser un tema entre prefectura y empresa y se vuelve un tema entre Bolivia y Chile. Ese es el momento en que se habilita la puerta para ir a La Haya. Tercero, tiene que ver con un informe que es aceptado por Cancillería, es aceptado por la Superintendencia de Agua y es aceptado por el Congreso, que saca resoluciones al respecto. Y cuarto, se concesiona nuevamente el agua, dejando fuera a la transnacional, y la empresa Ductec es la que se adjudica el agua. La empresa Ductec emite las facturas a la empresa chilena. La empresa chilena dice que no piensa pagar por agua que ellos obtienen del río, y es cuando Bolivia hace un reclamo oficial. Al año 2000-2001,
el gobierno les dice en nota oficial, vía Cancillería, de que si no pagan esta agua que ha sido concesionada a una empresa boliviana, pueden haber tres opciones. La primera, desviar las aguas. La segunda, ir a un arbitraje. Y la tercera, ir a la Haya. Esas tres opciones ya se plantean en ese año, el 2000 o 2001. De ahí queda en un statu quo. La empresa Ductec se da cuenta que pagar 1.275.000 es cada año para no facturar nada, es una pérdida muy grande y esto acaba. No quiero dejarlo así en silencio, no ir a vinculaciones tendenciosas que solamente van a parecer una mala fe de mi parte. No quiero ser una apología de élites de principios del siglo XX, ni tampoco una apología de negociaciones de finales del siglo XX. Pero yo quiero dejar entre el 97 y el 2002 esos 4 puntos. Primero, durante 100 años, hasta ese año se llamaba río, y ahí se cambia a manantial. Segundo, hasta ese momento era un tema entre la prefectura y un privado que pudiera resolverse por una vía judicial diferente, y es ahí donde se vuelve un tema entre estados. Tercero, es ahí donde el Estado boliviano concesiona las aguas, y cuarto, es cuando ya se le amenaza a Chile formalmente de lo que podría pasar. Es posible que, es ahí donde yo quiero discrepar con Gustavo, es posible que haya motivado una aceleración, un discurso patriótico en 23 de marzo, pero es importante siempre conocer que en los memoriales no está, presentamos la demanda basados en un discurso exacerbado en una plaza, sino están esas amenazas que se hacen el 2000. O sea, la demanda chilena está fundada en documentos formales del año 2000 y no fundadas en discurso de plaza. La conferencia de prensa, la entrevista, sí está diciendo, nos amenazó y fuimos. Pero es importante siempre encontrar que la demanda estaba puesta así. ¿Qué pasa años después? Comienza la demanda nuestra, obviamente con una expectativa muy grande. Y aquí quiero también dar un segundo momento, porque entre un grupo tan chico no es necesario que sigamos. Hay un tema jurídico, hay un tema histórico, pero también hay un tema político. Y en el tema político, sobre todo en el tema de Silala, donde no se juega un cambio estructural de Bolivia para nada, donde sea cual sea el fallo, no va a afectar a la Bolivia que conocemos en absolutamente nada, pero sí hay un tema político. O sea, sí había la intención de que un fallo de una forma o de otra forma pueda generar un impacto político. Tampoco voy a ir a decir cuál, porque ya todos lo conocemos y todos sabemos cuál es. Y cuando decimos mucha gente espera un fallo de cierto tipo, es porque esperaba también una reacción ciudadana, una reacción política, y creo que también es importante plantearlo en el conservatorio. Eso ha pasado. O sea, creo que ha habido un momento épico en esa épica de David y Goliat, donde el más pequeño le pega al más grande. Eso funcionó, eso emocionó, nos movilizó, todos lo sentimos, todos vibramos, pero al efecto contrario de la frustración, que la sufrimos en 2018, y la gente está esperando que algo parecido pase este año, yo creo que ya no, ¿no? Creo que no es el momento de la épica, porque pasa un solo momento, y yo que recorría canales durante los últimos 20 días, lo sentía, ¿no? La gente sí cree hoy que hay que tener un nuevo momento. La gente está convencida de que hay que desarrollar un nuevo momento, porque eso de pegarle al grande, el chiquitito que le pega al grande, es una vez, ¿no? Después de 20 veces que te pegan, ya no te gusta esa historia, ¿no? Porque esa historia de David contra Goliat funciona solamente cuando tú, chiquitito, le das la sorpresa al grande y le pegas a la primera, ¿no? No, esa épica de querer ganar, no funciona siempre. Entonces yo creo que la gente sí está esperando un nuevo momento, un nuevo tiempo, una nueva política, y esa nueva política va a depender también de cómo nos desarmamos nosotros mismos, cómo seguimos encarando la historia con Chile desde ese dolor. Y creo que parte de ese trabajo es importante este año.
Creo que es importante este año terminar de cerrar controversias con Chile, terminar de avanzar, y creo que ahí hay una política. No quiero tampoco que esto se vuelva propaganda progubernamental, porque quienes me conocen saben de dónde estoy, saben dónde estoy parado políticamente y saben lo que defiendo. Pero es un buen momento para decir que la política oficial del gobierno, del MAS, si quieres ponerle un tinte político, para resolver el tema con Chile, ha intentado hacer siempre el diálogo, hasta que el diálogo se volvió circular. Y segundo, hemos encontrado, no sé si por casualidad o porque siempre lo haya sido así, la posibilidad de resolver un montón de controversias que tenemos con Chile basado en la ciencia. Creo que el hecho de que la ciencia haya acercado posiciones tan fuertes que parecían imposibles al principio, cuando Gustavo hacía toda la cronología, que comentó que en grueso me adhiero a su cronología, habían algunos puntos que no los ha tocado. Y es el acercamiento que se ha generado a partir de que los científicos de ambas partes, pero sobre todo los científicos bolivianos, los científicos daneses contratados por Bolivia, han sido puestos a consideración, a interrogatorio, tanto de las partes como de los jueces. Porque en la cronología que hace Gustavo al final, ya no le alcanza a decir que Chile ha reconocido algo que ese grupo de halcones más duros y antibolivianos que hay en Cancillería chilena decía, que era la negación del origen de manantial, la negación de las canalizaciones y la negación de tener cualquier acuerdo con Bolivia sobre el tema, y que solamente había un imperante de derecho internacional que había que hacerle cumplir a Bolivia. Yo creo que Chile, al reconocer que el origen de las aguas son de manantial, que han habido canalizaciones que han sido hechas por una empresa y que el Estado no tiene nada que ver en eso y que muchas veces se ha querido negociar, creo que son avances importantes, producto de la ciencia. Y así como nos ha acercado posiciones, también nos ha obligado a los bolivianos a salir, porque nosotros también cuando vimos una resolución camaral, una ley y que decía que era manantial y no había curso de aguas abajo, bueno, asumes también como política de Estado. Si el Estado, esté quien esté, el 97 al 2002, se le ocurre que era razonable eso, tú lo asumes. Pero cuando ya la ciencia te dice una cosa, ser negacionista no tenía sentido. Es por esa razón, y no es solamente porque hay un manejo comunicacional o no sé qué, o temor, que tampoco esos sectores fundamentalistas de Bolivia han estado atacando esta vez. O sea, yo no he visto la reacción que mucha gente, por razones políticas, esperaba cuando se hubiera dicho que lo razonable es que son aguas fósiles en un desierto, que eso se puede volver oro, que había un impacto, que había un milagro de bofedales, que esos bofedales tenían un curso natural aguas abajo de casi el 60%, y que casi un 40% es lo que se ha enriquecido con las canalizaciones, ¿no? Se ha dicho eso ya abiertamente en los medios y la gente lo entiende. Lo entiende porque está basado en un informe científico. Entonces, creo que lo importante del conversatorio también puede ser ver cómo vamos a resolver otros problemas hídricos que tenemos en aguas transfronterizas con Chile durante los próximos años, para ir desmontando tanta controversia que tenemos entre Bolivia y Chile y poder entrar en algún momento con la hoja en blanco para armar grandes temas de un desafío conjunto, de un futuro conjunto, de desafíos que podemos tener entre Chile, entre Argentina y Bolivia en el caso del litio, entre Perú, entre Chile y Bolivia en caso de acumulación de carga, de cabotaje, de darle fuerza a esos dos grandes puertos del sur, tanto Callao como Valparaíso, San Antonio, y empezar una nueva historia, ¿no? Ya no ser el pequeño al que el grande y el querido del curso le pega cada vez, sino ser su amigo,